Bienvenido el maestro Eduardo Hernández Molinar. ¿Cómo está, maestro? No, excelente. Y fíjate, con un clima agradable. Ahora no uso tan... Bueno, pues a comparación de ayer o de antier, yo creo que estamos en la gloria ahorita. Creo que yo siento más calor hoy, maestro. Fíjate que se siente el bochornito, pero está sabrosito, como que quiere llover. Me salí a correr como a las 5:40 de la... No, más temprano, 5:30, y apenas llevaba 2 cuadras y ya iba envuelto en sudor. 25 grados tenías. Sí, como Más o 23, menos. 24 grados. Cuando amanecíamos a 16 a 14 grados. Sí, Esa es la sí. diferencia. Agradable. Bueno, lo importante es no quejarse, porque la gente se queja del calor, maestro, mucho. Fíjate que hay que disfrutarlo. Pues sí. Cuando hace frío queremos calor. Sí. Por ejemplo, en mi tierra, en Chihuahua, está nevando. Sí. Están a -4, a -3 y aquí estamos a 40 grados. ¿Allá hace calor en Chihuahua en alguna ocasión del año? Casi ¿En no. alguna época del año? No. Bueno, lo que es la Sierra de Madera, Chihuahua, el Largo Maderal, lo que es... No. La temperatura promedio es calor, 14 grados. No, pues imagínense. No estén en la gloria o no, yo creo que no. Luego sí, sí extrañan el calor, ¿no? Sí, cómo no. La gente, mis familiares que vienen aquí a Río Verde o a San Luis Potosí, a la Huasteca, les parece algo fantástico. Ellos creen que están en la gloria. Lo que hacen los americanos cuando van a Miami, ¿no? Ah, dale, ese es un claro ejemplo, muy bien. Algo muy parecido. Óigame eso, la historia la escriben siempre los ganadores, ¿no? Sí, fíjate. Es lo que se dice, ¿no? Sí, es un buen detalle que cuando pensamos de los ganadores siempre, pero hay perdedores exitosos también. Sí. Que le echaron todas las ganas, que son candidatos, que fueron excelentes candidatos, ¿me entiendes?, a la presidencia municipal y sobre todo que tienen ahora sí, un don, una ética, ¿sí? Sí. Que todavía, a pesar de que nunca o que no ganaron, siguen apoyando a la sociedad. Bueno, usted ya se metió en el tema político. Yo hablaba de la historia, ya sabe usted, bueno, pues la historia que nos enseñan, sí. Pues es la historia que escriben los vencedores. Sí. Nunca la historia la escriben los perdedores. Perdedores. No, porque no, aquí nomás hay un ganador y ganador. Así es. Y en política, pues hay muchos personajes que se van quedando en el camino de la historia y que no tienen ese rol protagónico y que hoy vamos a recordarlos de cierta manera a quienes fueron candidatos en su momento o que aspiraron a ser presidentes municipales de Río Verde y no lo fueron, maestro. Sí, y fíjate que esos candidatos que, como tú dices, no lograron el triunfo, son grandes personajes, ¿eh? Sí, siguen claro. apoyando a la sociedad y siguen participando en la política a pesar de ahora sí que de los desfavores que la sociedad les hizo a ellos, porque eso fue lo que es al final de cuentas, ¿eh? Así es. Y bueno, de cierta manera, pues algunos ya fallecieron también. Decidimos tomar a partir de mediados de la década de los 90, maestro. Comenzamos, por ejemplo, con el trienio de Rogelio Huerta. Sí, Rogelio, por ejemplo... Priista. Casi de qué vamos a hablar, casi de puros priistas de aquí, bueno, hasta el 2000. Pero fíjate que Rogelio, a pesar de todo, fue un presidente municipal muy generoso, sobre todo a la gente. Volvemos a hablar, él le apostó al campo. Sí. Él no le apostaba tanto, por ejemplo, por decir, sí apoyó las escuelas y a Río Verde, Cabecera y todo, pero siempre apoyaba al campo. Me tocó a mí vivirlo en carne propia, ¿eh? Yo veo a don Rogelio casi igualito en aquellos tiempos, no sé por qué, me queda la impresión de que no cambia nada. No, está un poquito más rellenito, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todo está casi igual. Todo tiene su físico, es igual. Y es lo que le comento, finalmente se recuerda al personaje ganador, por así decirlo, y se olvida de cierta manera a ese personaje que en las urnas luchó contra él. ¿Sí? En este caso, un panista muy reconocido en Río Verde. Sí, el señor Gabriel López Maya. Pero fíjate que hace 30 años de esto, Gil. Sí. 30 años hace de lo que estamos platicando. Sí, ahí está, mírelo con Gabriel. Sí, ahí está don Gabriel. Panista reconocido, ¿eh? Sí. Muy reconocido. Y muy trabajador el señor, mis respetos para el señor Gabriel, créeme que hizo, inclusive ahí en Redención Nacional, porque ahí llegan ellos. Es una plática interesante hablar de Redención Nacional. Le llamaban el ejido de los repatriados. En el tiempo de Lázaro Cárdenas del Río, en 1936, cuando dieron esas tierras. Sí. A gente que de alguna manera que estaban en Estados Unidos y se quisieron venir a México a trabajar, y el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, yo creo que entre ellos los familiares de él, o él a lo mejor posiblemente, fueron grandes beneficiados de ese programa. En Redención Nacional. Eso no me la sabía, maestro. Redención Nacional, está a un lado de la boquilla. Sí. Sí. No, sí.
Pero esa historia no me la sabía yo. Sí, y le llamaban el ejido de los repatriados. Es el único a nivel nacional, fíjate. Fue un plan piloto de Lázaro Cárdenas del Río y en San Luis Potosí. Y si me preguntas quién fue el causante de este programa, no me lo vas a creer. Pues ya sabe aquí nuestro paisano de Ciudad del Maíz, seguro, ¿no? Sí. Saturnino Cedillo Martínez, ¿verdad? Así es. Este fue el causante de que las tierras de Redención Nacional se dieran. A traer repatriados de aquellos revolucionarios que anduvieron, ¿me entiendes? Y que se fueron por miedo, por lo que tú quieras, y regresaron. Entonces de ahí es originario Gabriel López Maya. De ahí es originario. A lo mejor ahí no nació, yo creo que sí, ahí nació, pues nació en Río Verde, pero no estoy seguro si él es de ahí o ya venía. Y bueno, pues él encabezaba esfuerzos ya de un partido Acción Nacional que se empezaba a escuchar ya mucho. Sí, sobre todo aquí en Río Verde, ¿eh? Sí. Por ejemplo, por algunos clubes de aquel tiempo, Sertoma, Rotarios y club, entonces había muchos clubes que apoyaban al movimiento panista. Allí empieza a agarrar la fuerza precisamente. Era un movimiento conservador, maestro, muy conservador. Muy conservador. Los que iban a la iglesia y demás, ¿no? No, imagínate, por ejemplo, la iglesia siempre la tenían impecable ellos, inclusive había gente exclusivamente en ese sentido. Claro. Y bueno, por ejemplo, con esta gran fuerza del 94, por ejemplo, de Diego Fernández Ceballos, que era como que el líder panista en aquel tiempo, ¿no? Muchos querían seguir su ejemplo. Sí, y sobre todo que el señor Ceballos, con todo respeto, tenía ideas muy buenas. Sí. Sobre todo para ayudar al pueblo y ayudar a la gente. Independientemente, yo no hablo hablo de cómo pensaba ayudar en los proyectos que tenía afines. Y no le alcanzó a Gabriel López Maya para ganar la presidencia. No le alcanzó. ¿De qué año estamos hablando? 94, ¿verdad? 94. No le alcanzó. No, porque pues el priismo estaba bien arraigado. Sí. Estaba muy difícil. Acuérdate que antes estuvo Aburto, estuvo Irene Martínez, y luego después siguió Pedro Ruiz. Y empezó, todo ese grupo priista tenía mucha fuerza en Río Verde y en Ciudad Fernández. Que luego vamos a hablar de la historia del PAN. Se me hace muy interesante para recabar ciertos datos del Partido Acción Nacional y cuál es este movimiento que ellos encabezan hasta lograr la presidencia municipal 3 años después, en el 97, maestro. Sí, con don Chavo. Pero ¿quién fue presidente, don Chavo? Chavo Izar, ¿verdad? Chavo Izar. Bueno, ¿y a quién borraron de la historia, por así decirlo? Bueno, es que antes de Rogelio, pues estuvo Chavo. Sí. Estuvo el doctor Gama Morales. Sí. O sea, él fue el contrincante de Chavo Izar. Y créeme que el doctor hizo una gran campaña, pero Chavo Izar tenía un poquito más de arraigo. Volvimos a hablar de lo que tú decías, que la Iglesia Católica, que los clubes, por ejemplo, que los deportistas, que los grupos de danza, que la cultura. Toda esa gente se fue, pero de calle con Chavo Izar. Y él se los ganó. Digo, hay que hablar de la verdad. Él se los ganó porque siempre anduvo, como tú decías, con la iglesia, andaba con los deportistas. Pero fue un agarrón de aquellos, maestro, esa elección, porque bueno, para empezar, familiares. Pues sí, con suegros. Sí. Con suegros, sí, cómo no. Y sobre todo que ellos tenían ahora sí, y se veían, yo me llegué con ellos, con los dos, o sea, ahí estar presentes, tomarse un café y platicar a todo dar. Siendo candidatos, sí. Sí. Algo que deberíamos de aprender muchísimo, maestro. El doctor Gama, platicando con don Chavo, y le decía, inclusive se tuteaban, y ¿qué te parece esto? Oye, fíjate que en el rancho pasó esto, que días que don Chavo tenía un rancho allá por Pastora. Y le preguntaba al doctor, oye, ¿cómo ves este rollo? ¿Cómo está lo otro? ¿Verdad? La pasteurizadora estaba jalando bien, y el doctor lo felicitaba por ese emprendimiento que tenía Chavo Izar. Sí. Pero no así como, no. Una amistad, una sinceridad que tenían ellos que me llamaba la atención. Era una verdadera lucha de titanes. Sí. Yo creo que una de las elecciones más polémicas fue esa. Sí, que más llamaban la atención, ¿no? Cualquiera de los dos hubiera sido un extraordinario presidente municipal. Sí. Bueno, don Carlos Gama ya lo había sido. Ya había sido en el 68. Yo creo que sí. Carlos Gama Morales, mis respetos y siempre mi admiración para su familia. Créeme que siempre se preocupó por los que menos tienen.
Sí. Y acuérdate que en aquel tiempo el doctor, pues que en la capilla, que en la Cruz Roja, y andaba ayudando a mucha gente a cambio de nada. Él y su esposa. Su esposa, mi respeto, la nena, claro que sí. Así es. Bueno, no es de los personajes que los borró la historia por haber perdido una elección, al contrario, ¿no? Siguió siendo el mismo, don Carlos Gama Morales. Sí, el mismo, yo hasta el último día, los últimos de sus días, yo platiqué con él muy a gusto. Sí. Por eso siempre he tenido un respeto, inclusive cuando hay algo que escribir de Carlos Gama, yo me apunto luego. Así es. ¿Verdad? Por las vivencias que tuvimos él y yo, ¿verdad? Y sobre todo el apoyo que le dio cuando empezaron los libros, del libro ese famoso de Río Verde 400, que lo empezó Alejandro García, me tocó a mí, estaba Lucas en Archivo Histórico, yo estaba en Cultura, y ahí empezamos a hacer las primeras reuniones para empezar a juntar documentos, junto con Chuy Alvarado, Ricardo Castillo, y el doctor estaba siempre presente, nunca fallaba una reunión. Así es. Bueno, pues don Carlos Gama Morales, 97, el lejano 97, maestro. Lo dijimos bien fácil, pero hijo. ¿Casi 30 años? Sí. Ya se van a cumplir 30 años. En 3 años más son 30 años. Sí. Y llega el momento en que el PRI se convierte entonces en oposición en Río Verde. Sí. Y intentaban buscar retomar la presidencia municipal en el año 2000, maestro. Sí. ¿Quién fue el bueno ahí? Eli Pérez. No, pero el candidato del PRI. Doctor Castillo. El doctor Castillo. Alfredo Castillo Rodríguez. Ajá. Que por cierto, en esta fotografía, mire usted, está aquí con la maestra Laura Sandoval. Y creo que hasta un líder de ambulantes, creo que Aurelio Sarazúa está en esta fotografía. La verdad, maestro, ¿qué tipo de candidatos? Elí Pérez Flores, un joven echado para adelante con muchas ideas novedosas para Río Verde, pero también don Alfredo Castillo, un hombre íntegro, ¿no? Y profesionista. Y fíjate que muy humanitario, ¿eh? Sí. Mis respetos para el doctor Castillo, un gente que daba todo sin pedir nada a cambio. ¿Cuánta gente no hay en el hospital o en el centro médico o alguna situación que él pedía? Él aquí está. A lo mejor, como tú dices, ¿verdad? Pero buscaba de alguna forma apoyar a quien le pedía algo. Y un hombre que ya después no buscó carrera política, maestro. Fíjate que siempre ha estado... Perdón, quedarán desencantados por la derrota electoral, maestro. ¿Qué pasará por la mente de las personas cuando pierden una elección? Buena pregunta haces, fíjate. Yo pienso que en el caso de la mayoría de los candidatos, pues vamos a decirlo así, que de alguna manera no les favoreció el voto, son gente que créeme que a pesar de que ya hubo una derrota, ellos siguen participando. Alfredo todavía participó en 2, 3 elecciones, por ejemplo. Sí. Y me tocó vivirlas junto con él y con gusto yo lo hacía, ¿verdad? ¿Usted estuvo ahí en esta campaña? Sí, cómo no. ¿Cuántas lleva ganadas y cuántas lleva perdidas, maestro? Uy, chale. Mejor no hablemos de eso porque vamos a quedar mal aquí con la gente. Pero, por ejemplo, le apoyé mucho a Galdino. Mis respetos para Galdino. Ahorita vamos con Galdino. Bueno, por lo pronto estamos con el doctor Castillo, el doctor Alfredo Castillo. Oiga, qué foto, maestro. Mire, ve usted. ¿Se acuerda usted que todavía, bueno, estamos hablando que son el 2000. Son 24 años de esa fotografía, un poco más quizá. ¿Qué le llama la atención? ¿Sabe qué me llama la atención? Los refrescos. ¿Se acuerda cuando uno se sentaba a la mesa y decía, ¿tú qué vas a querer? ¿Tú qué vas a querer? ¿Tú qué vas a querer? Y ahí va la niña o el niño a la tienda con envases, maestro, de todos tipos. Sí. Es un refresco Caballitos. Caballano está, fíjate. Ya no está tan bueno ese refresco. Y una coca retornable, que todavía hay, pero ya casi la gente no la acostumbra porque es más barata. Ahí empezaban las cocas retornables, ¿eh? Yo creo que ahí todavía no había desechables, maestro. No. El plástico no estaba tan barato como para desecharlo, ¿me entiendes? De hecho, eso es lo que pasa con los desechables. Cuando ya está muy barato el plástico, la gente lo que hace es, pues, darlo más barato. Cada vez es fácil de hacerse y fácil de tirar. Pues bueno, el partido Acción Nacional logró triunfar en esas elecciones con Elí Pérez Flores y logra, pues, lo impensable en el pasado de Río Verde, ¿no? Que es 2 administraciones panistas seguiditas. Chavo Izar y Elí Pérez Flores. Sí, y Elí Pérez Flores, por ejemplo, hizo cosas muy interesantes. Inclusive yo me consta porque en el archivo histórico del Tecnológico Superior de Río Verde existen fotografías donde él apoyó, por ejemplo, para las canchas de básquetbol de usos múltiples. Apoyó para poder banqueta, apoyó mucho al Tecnológico, la cancha de fútbol, por ejemplo. Apoyó Elí Pérez en su administración al Tecnológico de una forma muy generosa. Así es. Y me consta porque hay fotografías con lo que aportó, por ejemplo,
ejemplo, por darte un ejemplo, las canchas de básquetbol, con todo Sí. y aros y todo, costó 195,000 pesos. Y la presidencia municipal lo aportó. 195,000. De aquella época. Ahora ni una canasta, maestro, vale eso. 190. Digo, en dinero gubernamental. Sí, y eso fue lo que aportó la presidencia municipal para hacer las canchas de usos múltiples. Así es. Oiga, y luego ya llega el 2003, donde dice, no, pues ahora sí el PRI necesita volver a gobernar, ¿no? Y gana la elección don Fausto Izar Charre. Sí, lo curioso, ¿sabes qué? Que don Fausto, pues ya lo agarramos medio cansado, pero con un grande, más fortalecido, con más experiencia. Sí, así es. Don Fausto, lo que sea, cada quien pues ya había sido muchas veces diputado y presidente municipal, ya tenía ahora sí que tenía una capacidad cognitiva que ningún presidente municipal, bueno, con mi perspectiva, claro. ningún presidente municipal ha tenido como don Fausto. Sí. Sí. Él nunca pasa lo que pasaba con Alfredo Pérez Ortiz, un saludo al señor Alfredo Pérez Ortiz, él nunca te decía que no, sí, cómo no vamos a ayudarte. Sí, claro. A ver cómo le hacemos, te vamos a ayudar. Igual don Fausto, más o menos su misma doctrina, fíjate, y ahorita se me viene a la mente esas dos doctrinas, de don Fausto y de Alfredo Pérez Ortiz. Nunca negó don Fausto nada a nadie. Sí, claro. Sí. Oiga, maestro, y pues esa lucha electoral también fue lucha de titanes. El PAN volvió a postular a quien a la postre perdió, que es don Chavo Izar. Un expresidente municipal. Sí. Y por más fuerzas que reunió. 6 años después. Sí. Y don Chavo reunió muchas fuerzas, ahora sí que asociaciones deportivas. Volvió otra vez a utilizar las mismas estrategias don Chavo, pero ya no le alcanzaron las canicas. Don Fausto tenía volvemos a hablar, sí, un arraigo muy interesante que muy poca gente conoce. Claro. Y eso es muy interesante porque la gente que conoció a don Chavo desde todas las veces que fue diputado y presidente municipal, créeme que le volvieron a dar el voto de confianza. Sí. Y aparte que tenía una estructura política, pues acuérdate que son muy trabajadores y ahora sí que muy partidistas. Estaba, por ejemplo, Manuel Castillo Díaz del Vivar, estaba Polo Nava, estaba Pique, estaba Sergio Juárez con don Fausto. Y en el caso de don Chavo, mire, esta fotografía pues es muy buena, es afuera de la presidencia municipal. Pues ahí hay personajes como Daniel Nieto Carabeo, Rubén González, Gloria Olvera, el ingeniero Cardona, Laura Castillo, entre otros más. Maruca Méndez, es una foto pues, histórica tomada. Esta es de la administración de don Chavo, pero nos sirvió pues para recordarlo, porque don Chavo quiso o intentó ser otra vez presidente municipal y se enfrentó pues con otro titán, como le comentaba yo, don Fausto. Izar Charre, sí. Así es que don Chavo Izar venció a un titán y perdió contra otro, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Y esa foto fue tomada, parece que es en la pérgola, ¿no? Ajá. Cuando estaba la pérgola en aquella época, inclusive creo que él fue la que... No. No, sí, la administración de Chavo fue que sí, quitó la pérgola sí, y puso la explanada. La explanada, ahí está. ¿No es frente a la presi? Es frente a la presi. Sí. No, sí. No, sí, esto es frente a la presidencia. Frente a las ventanas Sí. Correcto. Sí, es ahí frente a la presidencia municipal. Muy bien, ahí están las ventanas en unos toldos. Bueno, pues ahí la elección la ganó don Fausto Izar, que se rodeó de algunos personajes que todavía andan muy en la política. Sí, pues muy usted les llama así, maestro, muy distinguidos, yo dijera que no, pues sí, porque saben hacer su trabajo, alguien que sabe hacer su trabajo, y son profesionales. Bueno, está bien, que usted es buena gente, maestro. Sí. Bueno, pues llegó el año 2006. ¿Sergio? El año 2006, el PAN vuelve a ganar la presidencia municipal. Recuperan la presidencia municipal. Y hasta la fecha, maestro, a ver qué pasa en estas elecciones, porque ya entró el Partido Verde, vaya, en este tema electoral, pero pues siempre habían sido 2 administraciones panistas y una priista. Sí, ahora Sergio, por ejemplo, ahora sí que mucha gente pensó que iba a perder Sergio, ¿verdad? Porque no tenía tanto arraigo en aquel tiempo. Y siempre con el estigma de que era priista, ¿no? Por su papá. Sí. Y se enfrenta a Manuel Castillo Díaz del Vivar. Sí, mano derecha de don Fausto. Sí, o sea, él quiso seguir con el legado de don Fausto. Sí. Pero por ahí hay algunos conflictos internos y de alguna manera no le favoreció mucho a Manuel de votos en esa época, ¿verdad? Entonces eso le favoreció más a Sergio. Sí, hubo como una idea, como que aquí en Reverde no perdonamos que la gente venga de fuera, ¿no?
¿Usted cómo le ha tocado con ese asunto de Chihuahua y Río Verde? No, y es cierto lo Como que que dice, tú ¿para qué dices. se mete usted en la historia de Río Verde si usted ni es de aquí, maestro? Y a mí qué, ¿verdad? Fíjate que, pero lo que tú dices, él quiso sembrar, ¿me entiendes? Lo que ahora quiso cosechar lo que sembró don Fausto. Sí. Pero desgraciadamente mucha gente que estaba a su alrededor, pues le dio por aquí, no quiso. No y viene quiso. el voto que Pues tú ahí está dices. esa fotografía donde está, entre otros, el señor Castellanos, está Sergio Juárez, Apolonio Nava. Saludo a todos ellos. Son los profesionales de lo electoral. Pues usted les llama así. Yo no Sí. coincido con usted, pero usted es bien buena gente, maestro. ¿Sí? Entonces perdió Manuel Castillo de Vivar y ya nunca más pues volvió, digamos que a la política más en serio. No, ya no. Creo que él se retiró un poquito. Luego vino un poquito con... ¿Se retiró bien a vivir de sus rentas? Sí, ¿o qué, sí, maestro? sí. No, pues él tenía sus propios proyectos, ¿verdad? A futuro. Pero después de la presidencia, Sí, ¿no? claro, sí, después de la presidencia. Y ya él dedicó a sus negocios y todo, que todavía quiso entrar un poquito, ¿verdad?, a la política en la siguiente campaña. Así es. Así, oye, qué rápido se pasa el tiempo. Y mira, estamos en el 2006, ahora llegamos al 2009. 2009, 2012 con Recupera, bueno, sigue otra vez otra administración panista, Sí. la de Don Bucho. Don Bucho. Y quien apoya mucho a Bucho, por ejemplo, pues fue el gobernador del estado, Sergio Gama. Estuvo bien cobijado el Buchito. Hizo un gran papel, ¿verdad? Sí, y también ahí en ese tiempo entra la delincuencia organizada, maestro, que es otro factor ahí muy importante. No, estuvo muy sonada. Y sobre todo que el contrincante, ¿verdad?, Galdino Martínez Méndez, en esa época tenía también muchas ganas de ser, él acababa de ser diputado local, Sí. ¿verdad?, y tenía muchas ganas de ser presidente municipal. Y créeme que no hubiera sido un mal presidente municipal. Galdino tenía en su interior cosas muy interesantes, ¿eh? Tenía muchos, ahora sí que era muy ético, era muy justo, muy responsable, muy libre, ¿me entiendes? Y sobre todo que le daba a la gente libertad. Pero no le alcanzó a don Galdino. No le que por alcanzó. cierto, que en paz descanse. Sí, Junto con don Carlos Gama, Chavo Izar. sí. Están ya en mejor vida. Ahí está con todos sus hermanos y incluso con su papá. Ya los dos fallecidos de esta Ahí está familia. la familia. Pues esperemos que les vaya bien al resto de estos personajes. Tomel, Galdino, Manuel, Eduardo. el Din, ¿no? También ahí es uno Sí, de los que Eduardo. están ahí. Usted vivió esa campaña, ¿no? Sí, como no, en carne propia la viví con Galdino. Ah, Muy a gusto trabajamos. Los últimos 3 días fueron días muy, muy caóticos porque mucha gente pues no quiso participar. le con piden Galdino. mucho a los candidatos, ¿no? No, es una exageración, ¿eh? Yo nunca me imaginé lo que platicábamos fuera de cámaras, Sí. pedir tanto dinero para dar un Para apoyo. apoyar. No. Yo traigo tanta gente y valgo tanto. Exactamente. Yo Si te no- aseguro el triunfo. si no- Yo te voy a decir que tú vas a ganar. Tú eres el próximo presidente. No, hombre, no hay quien te pegue. O sea, pura falacia, ¿no? Pues sí. Pero ahí en este caso, pues Bucho era un gran candidato. No, y el Bucho fue un gran candidato y fue un gran presidente también. Sí, también fue diputado local, el Buchito. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Y, Bueno, o sea, le alcanzó inclusive esa presidencia municipal le alcanzó para ser diputado. Y qué lindo, ¿no? Porque se lo merecía. así es. Llega a ser presidente entonces Hilario Vázquez Solano y le entrega la presidencia otra vez al PRI. Al PRI. Muy a fuercita, fíjate que si no cometan tantos errores a lo mejor, pero ya después que cometieron errores, como todo en la política, que los errores se pagan igual que en todos lados, y es cuando vuelve a recuperar la presidencia el PRI, Con Alejandro García. Martínez. ¿A quién le ganó en A Daniel Morales Juárez, Daniel Morales. el contador que en aquel tiempo era diputado local. Era diputado local Sí. y que su puesto le afectó de cierta manera, ¿no? En la candidatura. De última hora se la quitaron, ¿verdad? Sí, todo porque no renunció a tiempo, algo así, no recuerdo muy bien, pero algo así, no renunció a tiempo y cuando metió la renuncia pues ya era extraordinario dentro del del CEPAC, pues ahí no perdonan errores. Sí, no, son tiempos electorales que deben de ser muy respetados. ¿Se acuerda al final quién fue el candidato del PAN? ¿No se acuerda? No me acuerdo, fíjate, buena pregunta me El doctor hiciste. Figueroa. Sí, Figueroa, correcto. Y fíjate que el PAN no hacía mal trabajo, lo único que había gente que estaba para acá y estaba para allá, estaban al buen postor. Pues sí, eso es lo malo de la política. Y Alejandro García Martínez ganó con un amplio margen, porque él tuvo un voto de castigo muy fuerte en los del PAN. Así es. Pero pues se vuelve a cumplir la historia
de que solamente una administración priista, maestro, y luego ya otra vez se le entregan al PAN. Sí, ya viene Ramón Torres. Ramón Torres. ¿A quién le ganó Ramón Torres? A Carlos Pillado. Carlos Pillado. Carlos Pillado, ya estamos hablando en el 2015. Sí. Qué rápido se van los años. Otro personaje al cual como que los reverdenses no le perdonamos que sea de fuera. Fíjate que ese fue un factor fundamental, Sí. de que la gente, pues ahora sí que ser un poquito diferente de todo, ¿me entiendes? Entonces la gente hubo un rechazo. Pero sin embargo, bueno, pues ganó Ramón Torres, muy bien ganado, no hay que decir, hizo un buen trabajo también, ayudó a muchos ejidos, Sí, claro. Ayudó al puente. No te imaginas el apoyo que tuvo el Puente del Carmen en la administración de... Un gobierno muy ordenado, ¿no? El Sí, de Ramón Torres. el primer gobierno muy ordenado, y sobre todo que si acaso yo diría que les faltó un poquito más de cultura, ¿me entiendes? Pero de ahí en fuera, en cuestión de obras y todo eso, muy bien. Bueno, aparte le tocó la celebración de los 400 años. Sí, ahorita que dice 400, bueno, ahí le tocó a Alejandro García iniciar con el proyecto. Los preparativos. Sí, el libro, por ejemplo, el presupuestos para celebrar esos 400 años también, o sea, muchas cosas que el médico Ramón hizo y lo hizo muy bien. Sí, por supuesto. Y tan lo hizo bien que la ciudadanía le otorgó nuevamente la confianza de un periodo extendido de gobierno. El primer alcalde reelecto en la historia de Río Verde. Sí, en la historia nunca se había hecho esto y sobre todo que pierde gana con un contrincante muy fuerte, que un empresario, y sobre todo con toda la capacidad y con ideas progresistas, constructivistas, por ejemplo, como fue Arnulfo Urbiola. Arnulfo Urbiola ahí perdió esta... Es quizá de los que más han capitalizado su derrota, ¿no, maestro? Sí, fíjate que yo digo, como él dice también, aprendió a aprender. Sí. ¿Sí? Aprendió a perder. Sí, y aprendió a aprender a perder. Sí, claro. Lo curioso es que él mismo se creó un conflicto, ¿me entiendes? Y después lo reestructura y resurge otra vez. Dijo, no, pues que cometí, pero vamos a echarle ganas. Sí. Tuvo que esperar 3 años para convertirse en lo que quería ser, presidente municipal. Sí, y de hecho, por ejemplo, él está, créeme que el proyecto que trae en la actualidad el presidente municipal, Arnulfo Urbiola, son proyectos muy interesantes. Ojalá y se concrete lo que es el periférico, el anillo periférico, la zona industrial. Todos esos pequeños detalles que a veces yo pienso, ¿será bueno o será malo para Río Verde? A veces no estamos preparados. Pues imagínense, maestro, que no tenemos industria y ya nos andamos acabando el agua. Deja tú la industria, no tenemos salud, pues hospitales. Pues sí. No tenemos suficientes escuelas públicas me imagino que no cobren tanto. Claro. ¿Me entiendes? Hay detallitos que se deben de analizar, pero todo se puede corregir. Así es. Y entonces él le gana a un ex diputado federal y un ex presidente municipal. Sí. Que inclusive, por ejemplo, Sergio Gama traía también un buen proyecto a seguir. Quería modificar muchas cosas que se estaban haciendo bien, pero quería mejorarlas. Uh-huh. Esa era la política de Sergio Gama, mejorar lo que ya teníamos. Así es. Y bueno, pues él se habló mucho de que lo descobijó el PAN. Y sí, cierto, no hay que, como tú dices, no hay que tapar el sol con un dedo. Las verdades son hijas de Dios todo el tiempo. Y eso va a dar un plus a que realmente algo estaba pasando con Sergio. Así es. Y no perdió por muchas, ¿eh? Siempre, no, fue una cosa mínima. Sí. Y bueno, pues siempre las derrotas se dan por algo, igual que las victorias. Ahora la pregunta de los 64,000, ¿quién va a perder en las elecciones próximas, maestro? Pues fíjate que cosa curiosa, no han encuestado ni han dado a conocer encuestas ni nada. Es una cosa extraña, ¿eh? Antes ya estaban las encuestas cada 8 días y esto. Ahora no hay nada. No, bueno, pero es que todavía no empiezan las campañas. No, sí, pero punto que no le hace, pero tú puedes encuestar y poder a conocer cómo va la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, es sano. Por ejemplo, en Ciudad Fernández, por ejemplo, si vamos a ganar, las encuestas van arriba a Morena. Bueno, si en el hipotético caso que llegara a ganar Morena, en el hipotético caso, por ejemplo, sería el único municipio a nivel nacional que tiene 6 alternancias. 6 alternancias. 6 alternancias. Partidos diferentes. En Río Verde, por ejemplo, como no han hecho encuestas públicas, por ejemplo, para dar a conocer, pues no sabemos la realidad. Pero un saneamiento, pues el verde es el que va aquí en Río Verde. Sí, el verde parte como favorito. Sí,
O más bien parte a la cabeza. Sí, lleva a mano, lleva a lo mejor algunos puntitos porque no han empezado nada todavía. Sí. Pero lleva algo. ¿Y se puede revertir en una campaña eso? Sí, cómo no. Sí se puede revertir. ¿Con qué? ¿Con ataque? ¿Con propuesta? ¿Con qué? Con todo, Gil. Con... Ataques, propuestas, dinero, todo lo que tú quieras. Me tocó vivir una campaña de diputado federal del contador público José Luis Ugalde Montes. Que perdió. Sí. Entonces usted ha perdido más de las que ha ganado, maestro. Más que no quiero decir, y tú ya me ventaneaste. Por ejemplo, yo nomás he participado en una. ¿Y ganaste? Y la ganamos, pero no había candidato del PRI. Apoyé en algo de prensa a Sergio Gama. Pero no había candidato. Bueno, un día era uno y un día era otro. Y ese día yo encuesté y por todo. Poco y nos empatan, por cierto. Bueno, en fin, el voto duro del PRI. Sí. Y volviendo al tema, por ejemplo, de diputado federal, yo encuesté 2 días antes todo lo que es Cerritos, Villa Juárez, Guadalcázar, Villa de Aristas, San Ciro, Río Verde, Ciudad Fernández, Lagunillas. Y traía José Luis Ugalde. Traía 20 puntos arriba. Sí. Y a la hora de las elecciones, 2 días antes. Sí. Porque ya después ya no te puedes meter. Y cuando voy viendo el resultado, no, a todos nos pesó. Fue el maestro, ¿verdad, Uresti? Enrique Uresti. Enrique ¿es Uresti Miranda? Sí, Uresti, el maestro. Uresti. Claro, Enrique Uresti. Él fue el que ganó, fue el diputado federal. Por cierto, yo trabajé en la campaña. Yo trabajé en la campaña prestando servicios profesionales, no como partidista, pues. Sí. Que es importante también decir. Y es uno de los candidatos que no hizo campaña, así que tú digas al 100%. Si vino a Río Verde 2 veces, Enrique Uresti fueron muchas. Así es. Sí, estuvo muy... Pero fíjate, pues te digo, sí hay campañas que pueden revertirse de un día para otro. Eso sí fue pésimo, diputado federal. Hubiera sido mucho mejor. Peor que el que tenemos todavía. Así hay ahorita diputado federal. Bueno, sí. Sí hay. Sí, bueno, la gente todavía piensa que hay. Pero bueno, ok, maestro, un gusto. No, es un gusto. Un saludo para Matilde Noyola por ahí. Matilde está en el ICAD ahora, ¿no? Sí, un saludo para Matilde. ¿Ya ascendió de puesto o qué? Sí. No, pues por ahí tuvo el merecimiento, ¿verdad?, de ser director. Y decirte, bueno, del encuentro que tenemos en el tecnológico también el foro ese de empresarios. Sí, ya lo publicitamos hace un momento, pero lo volvemos a decir. Está en 1:15, comienza un foro de empresarios. Sí, y está, además quien quiera ir al tecnológico es bienvenido, La puerta no está abierta, no cobran ni un 5 ni nada para escuchar propuestas de los empresarios exitosos que han tenido, no nomás en Río Verde, hay uno de Gilitla, por ejemplo, hay otro que vive en Río Verde, y así vamos a encontrar muchos, 4, son 4. Sí, incluyendo el actual alcalde con licencia y Marco Compeán. El dueño del Café Jalito, por ejemplo, hay otro también empresario exitoso, algo de las marketing, por ejemplo. Ahí está, míralo. Pues ahí están. Triunfanding se llama, maestro. ¿Cómo le caen estas palabras que son como inglés con español? Pues sí. Triunfanding. La gente va a batallar para pronunciarlo, pero sí, ahí están. Nos vamos, maestro. Muchas gracias. No, gracias por invitarme y el próximo jueves aquí estaremos platicando a ver de lo que gente dijimos, vamos a hablar de drogadicción, maestro. Bueno, hablamos de drogadicción y... ¿Se acuerda cuando decían, ahora ese marihuano? Y uno tenía miedo. Sí. Ahora ya encontré su marihuano, hasta uno lo abraza y lo apoya. Sí, oye, qué bueno que eres marihuano, ¿no? Sí. Porque qué bueno que no eres, encontré. Y hay marihuanos exitosos también, No, sí, pues imagínense, ya casi está a punto de legalizarse. Sí. Bueno, ya un poquita, pues ya es legal. No, ya es legal, pero ya cuando tú traigas ya todo a tu bolsita, todo lo que tú necesitas, está perfecto. Yo nunca la probé la marihuana y no creo que la vuelva a probar, no creo que la pruebe. ¿Usted sí la probó? Bueno, no. Bueno, ese tema está muy escabrosillo, pero no, tampoco nunca lo he probado. Aparte está usted con uniforme del tecnológico. Sí, no. Si dice que sí, capaz que ya sale del programa sin trabajo, maestro. No. Y hablar de la marihuana, hay que hablar de eso también, porque la sociedad lo mismo que tú platicaste del agua, que lo he estado mencionando cada rato, ya no se meten a la media luna a bucear, ya no hagan esto, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Lo platicamos hace como medio año de eso, ¿verdad? Sí. Y mire cómo la historia nos está dando la razón. Sí. Ya nos vamos. No, gracias por invitarme. Un saludo a todos, a Macario por ahí, a Emiliano, a Vanessa. En esta. También a lo que es Aitanita, a todos por ahí que nos están viendo en la televisión. Así es.